Buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos escuchan nuevamente en este día. Estamos para poder empezar con un nuevo tiempo, un nuevo estudio. Que Dios te bendiga. Bienvenido a la transmisión. Bienvenido tú que estás ahí en casa. Que Dios te bendiga mucho. Espero que hayas tenido un día especial y así cada día podamos confiar de que podamos tener esperanza en Cristo. Quisiera comenzar hoy el estudio sobre el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, tocando las partes más sobresalientes en adelante. Quisiera que podamos comenzar este tiempo para ajustarnos al marco de tiempo y orar en el nombre del Señor. Así que te invito a cerrar tus ojos, por favor, y hacer conmigo esta oración de todo corazón para comenzar este tiempo de estudio. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder referirnos a tu pueblo por medio de la palabra de Dios. Padre Santo, queremos ser edificados, ser bendecidos, Señor, conocer más de este libro. Queremos que nos ayudes, Espíritu Santo, a poder comprender la verdad de la palabra de Dios y podamos seguir, Señor, estudiándola, ya que en ella encontraremos la salvación y ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias por esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 1, si lo puedes encontrar en tu Biblia. Este libro de Apocalipsis es uno de los últimos libros de la Biblia que se escribió aproximadamente el año 96 después de Cristo y contiene prácticamente toda la revelación de la gran tribulación después del rapto. En el versículo 1, el propósito del libro presenta la revelación de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que la palabra revelación viene de la palabra griego que es apocalipsis y quiere decir quitar la venda, develar para ver con claridad. Y eso es lo que es este libro de Apocalipsis. Nos quita la venda de la ignorancia, nos revela las cosas futuras como van a ser en un orden específico. Dice el versículo 1, si puede leer conmigo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Todo esto vino a través del apóstol Juan, quien recibió la facultad de ser portador de esta revelación, estando él aprisionado, confinado en una isla volcánica llamada Patmos. Una isla de por lo menos 15 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, una isla toda oscura, con cuevas, donde serían confinados aquellos de repente transgresores de la ley. De entre ellos estaba Juan, cuando Domiciano en realidad lo llevó allá después de haber intentado matarlo y quedando frustrado, pues lo llevó a esta isla como un delincuente. Pero el ancianito Juan fue usado por Dios para poder darnos la revelación en ese estado de los tiempos del fin, y le agradecemos tanto porque Apocalipsis realmente es un libro impresionante. La lectura de este libro va acompañada prácticamente de 3 bendiciones importantes. Vean ustedes el versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Mire las 3 bendiciones. La primera para los que, dice acá, los que leen. De hecho, el simplemente hecho de leer la palabra de Dios ya nos ganamos una bienaventuranza, una bendición. En segundo lugar, dice también para los que oyen, ya hay otra bendición para ellos. Y en tercer lugar,
está para los que guardan la palabra, los que creen, los que los reciben en sus corazones. Y dice al final, todo porque el tiempo está cerca. La palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 7 dice algo parecido. Al final de este libro, cuando ya está terminando la revelación, nuevamente encontramos: he aquí vengo pronto. Otra vez, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otra profecía de bienaventuranza. Volvamos al capítulo 1. Hoy quisiera comenzar este estudio del libro de Apocalipsis, primeramente para poder ganarnos esa triple bendición que encierra este libro. En segundo lugar, para que pueda ser necesario conocer qué es lo que va a venir en los tiempos futuros, en los tiempos del fin, en los tiempos de la gran tribulación, aunque la iglesia por supuesto no estará en la gran tribulación, pero por cuestión de conocimiento y también para motivarlo en realidad, para que usted pueda prepararse, para que pueda percibirse, para que no pueda entrar en ese tiempo, me gustaría estudiar este libro para que se sienta inspirado de qué manera Dios vale la pena guardar sus mandamientos, sus principios, su palabra, ya que lo que viene realmente será duro, será difícil, porque Cristo viene por su iglesia. Y es por eso que este libro nos va a advertir: he aquí vengo pronto. Y muchas veces dice: bienaventurado el que guarda esta palabra. Es para nosotros también, por cuestión de conocimiento. Y hoy quisiera referirme a lo que es el primer capítulo. Hoy quiero tocar el primer capítulo, considerando que vamos a dividirlo en dos aspectos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la revelación del remitente, que tiene que ver con el autor de esta carta, y es nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, quisiera referirme a la revelación de los destinatarios, en este caso de la iglesia, porque este pasaje va a hablar acerca de la revelación de Jesucristo y lo que la iglesia significa. Entonces, vamos a comenzar con la revelación del remitente. El remitente es nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el versículo 1. Miren ustedes, claramente lo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra que hay que subrayar: la revelación de Jesucristo. Jesucristo es quien va a abrir los sellos, el que va a revelar. Y se debe entender que nuestro Señor Jesucristo es el que está interesado, el que desea que nosotros podamos conocer su palabra respecto a la profecía del tiempo del fin. El Señor Jesucristo inicialmente le da toda la autoridad de todo este libro de Apocalipsis, como diciendo: Él está autorizando, Él tiene toda la facultad, Él tiene toda la autoridad para revelar. Todo está con el sello de Dios, de su profunda posición como el Cristo. Por eso en los versículos siguientes nosotros vamos a observar algunos títulos que le dan la autoridad al que está hablando. Quien le está hablando no es el pastor, el que te está hablando es Jesucristo a través de su mensajero, pero es Jesucristo, y por eso la autoridad recae en él. Si usted lee conmigo el versículo 5, va a darse cuenta de los títulos que comprenden. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Miren ustedes, primeramente, el testigo fiel. ¿Qué está mostrando? Aquí nos revela la fidelidad de Cristo para con nosotros.
En segundo lugar, dice este versículo, el primogénito de los muertos, mostrando que Él es el que murió y el que resucitó, y no hubo nadie más que pasara esto como Él. Fue el único que murió por nuestros pecados, siendo santo, y resucitó para no volver a morir más. Él, la Biblia lo llama en 1 Corintios 15, el primogénito de toda resurrección, de todo lo que los que seguramente resucitaron en ese tiempo y los que resucitarán en el tiempo antes del rapto, en el rapto, en la gran tribulación, el milenio. Él es el primogénito de entre los muertos. Dice, el soberano de los reyes de la tierra. Nuestro poder, ¿verdad?, está en Él. Estamos sujetos. Él es la autoridad. Nosotros estamos, digamos, en el reino de Dios. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Tiene toda la autoridad en la tierra. Él dijo, toda la autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio, dijo, a toda criatura, como que mostrando ahí su autoridad. Luego dice también el 5, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está mostrando cómo Él tiene el poder, es el único que ha podido limpiarnos, lavarnos con su sangre preciosa. No hay otro detergente en el mundo, no hay otro jabón en el mundo que pueda lavar la suciedad del hombre, que es su pecado. Solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Es lo único que puede limpiar a los hombres. La Biblia dice en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Otros títulos es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y está mostrando su eternidad sobre todos los tiempos. Luego dice el que es, el que era y el que ha de venir, que también muestra su soberanía sobre todos los tiempos y su relación con nosotros, porque Él ha de venir pronto por nosotros. Y luego dice el todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Que es su atributo en igualdad al Padre y al Espíritu Santo. El todopoderoso habla de Cristo Jesús. Por supuesto, el Padre también es todopoderoso y el Espíritu Santo también. Los tres son uno solo. Esta relación tiene que ver con, como le dije, la posición que tiene Jesucristo. Al comenzar este libro, al comenzar a revelarlo, la autoridad que lo inviste para, digamos, mostrar, ¿verdad?, las cosas que han de suceder. Esto para quienes de repente piensen de que es un libro simbólico, es un libro que es humano, es la invención de alguien, es como una novela, es como un cuento de terror. Alguien lo ha debido inventar. No, esto no es así, porque aquí está el sello. Cristo Jesús es el que está revelando todo esto. Miren qué tremenda la autoridad del Señor. Ahora, la relación luego dice que tiene Jesucristo, mire, en relación a la iglesia y en relación a los pastores. Y aquí está en el versículo 12-13, dice la Biblia: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con el cinto de oro. Si va conmigo al 16, la primera parte dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora váyase al versículo 20 y dice: el misterio de las 7 estrellas
que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles. La palabra ángeles se interpreta como mensajeros. Son los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Está hablando de la posición de los pastores en relación a Jesucristo y la posición de la iglesia en relación a Jesucristo. Todos aquellos que son llamados al pastorado gozan de un favor especial delante de Dios, por cuanto dice la palabra que están en su mano. Miren ustedes, y su labor, por supuesto, ministerial, como la Biblia lo expresa en muchos pasajes de la Biblia, y como también la iglesia tendría que tener esa concepción en relación a sus ministros, sus pastores o la gente que les predica. Mire, hay unos pasajes bíblicos en 1 Timoteo 3:3. Dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Diaconado es un servicio, se ganan un grado honroso, dice. Capítulo 5, verso 17 del mismo libro dice: y los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios, por supuesto. Y aquí hay que subrayar la palabra doble honor o doble respeto. Y dice Hebreos 13:17 también: Hebreos capítulo 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué relación tiene esto con el capítulo 1? Cuando el Señor habló de las iglesias y de los pastores que estaban a cargo de las iglesias o los mensajeros, estaba diciendo que Él estaba otorgando la autoridad de predicar. Por eso el pasaje que dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen la palabra. Oh, los predicadores gozan de un favor especial, un favor inmerecido de parte de Dios. Están en las manos de Dios. Por eso todos los pastores, no se preocupen, ustedes están en las manos del Señor. Si ejercen bien su trabajo, si predican la verdad doctrinal con pureza de palabra, si ustedes han servido orando, buscando al Señor, tengan confianza, porque están en las manos de Dios, como un privilegio de parte de Dios. Y también en la Escritura lo muestra como un privilegio de parte de la iglesia, que cómo debería verlos a los siervos de Dios, ya que ellos están en las manos de Él. Y por supuesto también la iglesia, porque los candeleros representan la iglesia. Y dice que estaban 7, y el Señor se paseaba por medio de los candeleros, representando que nuestro Señor Jesucristo está paseándose por la iglesia, en medio de la congregación, en medio de los creyentes, porque Él ha prometido: donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo todavía se sigue paseando por la iglesia. Jesucristo se sigue paseando por el lugar donde se puedan reunir más de 2 creyentes. Él ha prometido estar allí, estar con nosotros. Y esa es la garantía que tenemos los que predicamos la palabra de Dios. Donde sea que vayamos, donde sea que prediquemos el mensaje, una iglesia debe levantarse. Donde sea que vayamos a llevar el mensaje de la palabra, no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con la fuerza de Él. Y si predicamos la Escritura, siempre se va a levantar gente, siempre va a venir a escuchar.
porque la gente que Él tiene escucha con hambre la palabra del Señor. Así que a todos los siervos y a toda la iglesia, Cristo está con nosotros para guardarnos y protegernos. Algunos aspectos en relación a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con Apocalipsis capítulo 1, por favor, volvamos. Desde los versículos 14 prácticamente hasta el 17, miren ustedes lo que dice, y habla de su aspecto. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su mayor fuerza, y cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¡Qué tremendo! Miren el aspecto de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad. Hoy en la actualidad Él tiene, dice, se vio como en su cabeza, dice, con cabellos blancos. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies eran de rojo vivo, como si estuviera saliendo fuego. Su rostro como el sol alumbraba, y dice que de su boca salía una espada de doble filo. Esa es la figura actual de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera en que un creyente debe concebir al Señor Jesucristo, porque Él está así, Él es así. Esa figura de la cruz, Jesucristo crucificado, todo vencido, derrotado, sufriente. Miren la diferencia al que presenta Apocalipsis: imponente, majestuoso, victorioso, como el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesucristo en este momento o en este tiempo? ¿Saben a quién le gusta verlo así, sufriente, vencido, desamparado? Al diablo. El diablo se goza al ver la imagen de Jesucristo en esa condición. Al diablo le encanta, y a mucha gente también, porque cuando ve el rostro de Jesucristo todo bien demacrado, siente pena. Pero no debería sentir pena, porque Jesucristo ya no está en la cruz del Calvario. No, esa es la imagen que Él presenta. Eso fue un sacrificio que Él hizo expiatorio en su momento. Pero así como Él murió, también resucitó. Y Él está ahora todo imponente, majestuoso, poderoso. ¡Qué tremendo! Y esa es la imagen. Cuando te acerques a Jesucristo, debes entender que esa es la imagen que debemos tener de nuestro Dios. Los versículos siguientes, 18 y 19, dicen: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira este versículo. Y escribe estas cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Cuando el Señor dice: el que estuve vivo y ha muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo relaciona la muerte y la resurrección de Jesucristo con las llaves? De cómo Él tiene las llaves del Hades. Es que Él no tenía las llaves. Él la perdió. No la perdió Él, en realidad la perdió el hombre. Y la llave representa la figura de autoridad. La llave representa la figura de como que te abre una puerta para entrar a otro lado. Sin la llave no puedes entrar. Y necesitamos las llaves para entrar. Las llaves te dan autoridad. El dueño de la casa tiene la llave y tiene autoridad sobre su casa. Y de repente abre y entra a su casa. Cualquiera no puede hacerlo. Jesús no tenía las llaves. Es que el Señor le dio al hombre al principio y le dije: sojuzga, llena, multiplícate. Toda la tierra es tuya. Es como entregarle las llaves de la ciudad, la autoridad, el lugar,
Él estuvo bien un tiempo, pero cuando fue engañado por el diablo, parece que se le arrebató las llaves, porque a partir de ese momento en adelante es el diablo quien tuvo autoridad sobre la gente. Y por eso el diablo puede decirle a Dios: esto me pertenece, el mundo me pertenece. Mientras haya un ser humano que peque en esta tierra, el diablo puede decir: me pertenece, porque ellos lo perdieron. Y es verdad. La persona que no recibe a Jesucristo le pertenece al diablo. La persona que no acepta a Jesús como Señor y Salvador por la fe es propiedad del diablo. Hay un acta de los decretos que en ese tiempo, antes de la muerte de Cristo, estaba escrita de que todo pecador le pertenecía al diablo. Y por eso la gente nacía en muerte espiritual y crecía haciendo lo que bien le parecía, y aumentaba sus deseos de vanidad, de vanagloria, y se perdía prácticamente. Y esa era la realidad. Pero cuando el Señor Jesucristo tuvo las llaves, cuando el Señor Jesucristo arrebató las llaves de la muerte y del Hades, tuvo que hacerlo, porque tampoco Él hubiera podido resucitar, porque la muerte estaba en poder del diablo, el Hades estaba en poder del diablo. Él no podía resucitar, tenía que ir tras las llaves para resucitar. ¿En qué momento relaciona la muerte y la resurrección con las llaves del Hades? El libro de Efesios 4 lo puede explicar. Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es la parte que nos interesa. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Considero que fue el hecho que se relacionó con la muerte y la resurrección del Señor, porque en la muerte pudo haber descendido a las partes más profundas. No solamente se llevó cautiva la cautividad, sino también que arrebató las llaves que el diablo tenía. El libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte, oiga bien, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús tuvo que arrebatar las llaves, tuvo que vencer a la muerte, tuvo que bajar al Hades para poder resucitar, para poderse llevarse cautivo a la cautividad. Y entonces, cuando murió en la cruz, descendió a las partes más profundas. No solamente se llevó cautiva, sino que mantuvo un combate, un enfrentamiento con el diablo. Y el libro de Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y noten esta parte: esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La pregunta es: ¿cuándo fue herido Jesús en el calcañar? ¿Y cuándo Jesús hirió al diablo en la cabeza? Porque esto estaba hablando al diablo y a la iglesia, y a las simientes, por supuesto. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento? En realidad lo voy a ilustrar de esta manera.
Jesucristo descendiendo a las partes más profundas, teniendo un enfrentamiento con Satanás y sus demonios que resguardaban las llaves del Hades. Imagínese, esto es figurativo, pero imagínese un combate, para que entendamos, un combate entre los dos, ¿no? Digamos, terrible, cuerpo a cuerpo. Y imagínese que de repente viene el diablo y hiere a Jesucristo en el talón. Y entonces Jesucristo retrocede y hiere al diablo en la cabeza, una herida de muerte. Y entonces se confunde, le quita las llaves del Hades y entonces tiene autoridad otra vez. Es solo una idea para entender. Por supuesto, todo esto está hablando de su muerte y resurrección. De qué manera al morir, Él tuvo que morir para poder dar vida. Y en su resurrección, fue la resurrección, en realidad, el golpe que le dio a Satanás, y en la muerte de Jesús fue el golpe que le dio el diablo en el carcañar. Pero a partir de ese pasaje del verso 15 de Génesis, ya el diablo tenía sentencia de muerte y destrucción. Por eso, para los días del fin, el diablo terminaría en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y ahí sería su final. Por eso Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer, dice 18 y 19 otra vez: y el que vivo y estuve muerto, mas sea el que vivo, dice, porque vive por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué cree que el mandamiento de la gran comisión es póstumo? Al principio el Señor les dijo: vayan, prediquen de dos en dos. Pero después de la muerte y la resurrección, el mandamiento dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia debería estar predicando, debería estar saliendo, debería estar hablando a sus amigos, familiares, debería estar levantando altares de oración, debería estar predicando a sus vecinos, porque Cristo prometió estar contigo donde quiera que vayas. ¡Qué tremendo! Bueno, ahí vamos a terminar con la revelación de Jesucristo. Ahora viene la revelación de la iglesia, que serían los destinatarios. Por favor, lea conmigo el versículo 4. Vamos a ir terminando. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el versículo 11, noten la parte donde dice Juan a las 7 iglesias, y ahí está el destinatario. Y dice el versículo 11: y decía yo, soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, dice, y lo que ves, y envíalo ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así dice la palabra. Miren ustedes, las 7 iglesias se interpreta bajo 4 significados importantes en relación a Apocalipsis capítulo 1. Número 1 está la interpretación preterista, que habla del pasado. Esta interpretación tiene que ver con que el mensaje de Apocalipsis fue simplemente para ese tiempo, para las iglesias de ese tiempo, y ya se cumplieron, porque esas iglesias ya no están, ¿no? Y esta es una interpretación del pasado prácticamente. Todos los juicios tendrían que estar, digamos, en ese tiempo, y tendría que ser Roma y Tito, tal vez el anticristo, que vendría a destruir el pueblo. Y en todo caso, si fuera cierto esta interpretación, pues la iglesia tendría que levantarse, ¿no? Y en realidad no es así, porque cuando Roma tuvo victoria sobre el pueblo de Israel y devastó el año 70, prácticamente ellos no estuvieron por mucho tiempo, dado que después del 476 ellos también caen. Y la iglesia se corrompió, en ningún momento fue victoriosa,
¿no? Y la iglesia se corrompió y entró en lo que es la iglesia universal, el catolicismo. Entonces, como que no nos convence esta teoría, esta interpretación. Está la interpretación futurista, que dice y considera que todo el libro de Apocalipsis es para el futuro, ¿no? Y son simplemente para los 7 años de gran tribulación. Pero encontramos nosotros revelación en la Biblia que excede los 7 años de gran tribulación, que no necesariamente es para ese tiempo, comprende más. La interpretación histórica, por ejemplo, considera que es una representación panorámica de los tiempos y comportamientos de la iglesia. En este entendido, por ejemplo, la iglesia de Éfeso representaría la primera época de la iglesia, donde se derramó el Espíritu Santo y hubo bendición, la iglesia pentecostal. La segunda iglesia, que es Esmirna, por su contenido, representa a la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo estaría representando a la iglesia imperial, donde el catolicismo tuvo su auge. Y luego la iglesia de Tiatira, la época de la desviación, cuando la inmoralidad entró a la iglesia, porque Tiatira habla de inmoralidad. La iglesia de Sardis es la época donde hubo mortandad espiritual prácticamente en toda la Edad Media, como la iglesia que se degeneró totalmente. Luego está viniendo la iglesia de Filadelfia, que en todo caso representaría la iglesia reformada, cuando de repente volvió otra vez a los fundamentos de la fidelidad para poder establecerse como la iglesia de Jesucristo. Es como un retorno prácticamente a la Biblia. O directamente la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia mundana, apóstata, la iglesia cristiana que se desvía en los tiempos del fin, que apostata y no participa del rapto. Entonces es una visión. Hay otra interpretación espiritual que dice que además de ser esto un mensaje profético para los tiempos del fin, también dice que es un mensaje de advertencia para todas las iglesias de todos los tiempos, para que se preparen, porque estos problemas de las 7 iglesias que, digamos, se dirige, son evidentes en todas las iglesias. De hecho, estos problemas que presentan los tenemos todos en este tiempo, en la iglesia de este tiempo, o hace mucho tiempo. Cada iglesia tiene ciertos problemas. Entonces sería en realidad, según la interpretación espiritual, un mensaje de las 7 iglesias a todas las iglesias del mundo, que comprendan este problema y que sean advertidas para que puedan salvarse. Nosotros vamos a tomar esta última interpretación, el mensaje de las iglesias, un mensaje espiritual para todos nosotros, porque vamos a continuar después estudiando estas 7 iglesias, como por ejemplo Éfeso fue la iglesia que perdió su primer amor. La iglesia de Esmirna es una iglesia que pasaba pruebas y tribulaciones, y todos lo pasamos. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que sostenía la doctrina de Balaam y hacía tropezar a los hermanos. También tenemos falsa doctrina muchas veces y combatimos con ella. Es un mensaje para la iglesia en general. La iglesia de Tiatira, por ejemplo, una iglesia que se mueve el espíritu de sensualidad, y muchas veces hay este problema en las iglesias. También la iglesia de Sardis, una iglesia que se está muriendo en realidad. La iglesia de Filadelfia, porque siempre en la iglesia hay gente fiel, hay creyentes que guardan la palabra de Dios. Y la iglesia de la Odisea, que encontramos iglesias mundanas, personas mundanas que a pesar de estar en la iglesia continúan en su pecado. Mire, podemos tomar esta interpretación espiritual como un mensaje para todas las iglesias, de advertencia para que el tiempo del fin no nos alcance. Finalmente, este libro de Apocalipsis, queridos hermanos y amigos, va a comprender una cronología simétrica que tiene que ser revelada por secciones. No es cronologizada para poder, digamos, llegar a entender desde otra manera. No, vamos a darle su interpretación en la medida que vayamos avanzando. Otro aspecto muy importante es que vamos a notar en este libro que maneja mucho el número 7. Encontramos, por ejemplo, 7 candeleros,
es un número prácticamente especial. Muchos dicen que es el número de la perfección. Están las 7 estrellas, los 7 días de la creación. En toda la Biblia el 7 entra como un número específico. 7 días en que Noé predicó antes de que pueda, digamos, desatarse el diluvio, fue la paciencia de Dios. 7 años de prosperidad y de hambre en los tiempos de José. 7 años, por ejemplo, 7 veces, de algún modo, el sacerdote tenía que rociar la sangre en el altar. Está en Levítico 4:6. 7 veces Naamán tenía que zambullirse para ser sanado. Dice que en Isaías los 7 espíritus de Dios. Encontramos los 7 ojos de la plenitud de Cristo, aquí en Apocalipsis 5:6, los ojos del Cordero. En este caso encontramos las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 iras, los 7 truenos, ¿no? Hasta las 7 cabezas de la bestia. Miren que hay una cierta relación en esa numerología, pero simplemente por curiosidad, no significan algo trascendental en este caso. Bien, para terminar este capítulo, tal vez decirle un poco la cronología. Miren ustedes, el primer capítulo se habla acerca de la visión de Jesucristo, pero de los capítulos 2 y 3 vamos a hablar de las iglesias, ¿no? Las 7 iglesias. Luego, a partir del capítulo 4-5 hay una visión del trono divino. A partir del capítulo 6 al 18 ya es la gran tribulación, y ahí están los juicios, como los sellos, las trompetas, los personajes, incluyendo la bestia, las copas, y también está el juicio a Babilonia. El capítulo 19, que habla acerca de la segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero y el Almagedón. Y el capítulo 20 y 21 sería el milenio, el juicio final y cielos nuevos y tierra nueva. Ese sería un cronograma, un bosquejo, digamos, muy general para entender lo que significa este libro y cómo vamos a abordar y entrar en el estudio de este libro de Apocalipsis. Mañana estamos comenzando con lo que es la iglesia de Éfeso. Así que no se lo pierda. Queremos comenzar estudiando con buen ánimo, buen deseo, para que la palabra de Dios nos bendiga. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan las palabras de este libro. No se pierda esas bendiciones. Vamos a terminar acá. Que Dios te bendiga mucho. Por favor, si puedes conmigo ahí orar un momento, cierra tus ojitos, cierra tu Biblia, oremos un momento, que el Señor nos prepare para todo lo que vamos a tener este periodo de tiempo. Gracias por la palabra de Dios, maravilloso Señor. Es interesante estudiar la palabra, es interesante conocer aspectos importantes, Señor, de tu palabra, que implica profecía, el tiempo del fin. Dios maravilloso, danos gracia. Vivimos en tiempos del fin. Abre el entendimiento, Señor, de quienes desean entender, escuchar. Abre el corazón, porque estamos en días finales, Señor. Tu palabra dice que en los postreros días los entendidos resplandecerán. Dios maravilloso, queremos pedirte que tú puedas bendecir, Señor, en gran manera, según está escrito este libro. Bendice a los que van a seguir estos estudios en las noches. Bendice, Señor, a los que se van a conectar, a los que van a compartir, Señor, Dios mío, este tiempo de enseñanza, compartir con los amigos, compartir con los vecinos, compartir con los parientes. Señor, bendice a aquellos, Padre amado, que van a predicar a través de compartir, porque predicar no solamente puede ser llevar el mensaje de la palabra con nuestros labios, sino también llevando estos mensajes, esta palabra, a otro amigo, compartiendo a otro, tal vez poniéndolo en el muro, en personal inclusive, para que la gente simplemente vea y escuche. Dios mío, que en este tiempo haya predicadores también que usen la tecnología. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Gracias por este tiempo, precioso Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo. Hemos terminado. Queremos invitarte a estos estudios a partir de mañana. Estamos ya arrancando con toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga hasta el día de mañana. La paz del Señor.